28 de Génesis, en el versículo 10, 11 y 12 en adelante, dice la palabra que sale pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. ¿Y qué ocurrió allí? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. O sea, vemos que Jehová hace este acuerdo, hace este pacto con Abraham. Vemos que lo ratifica a Isaac, y ahora se le está apareciendo al nieto de Abraham, este hombre con el que él hace este pacto, este convenio, y le está diciendo: la tierra en que estás acostado será tuya y de tu descendencia. O sea, ve cómo Jehová mantiene la postura de ese acuerdo, de ese pacto en el cual Jehová jura por sí mismo. Dice la palabra en Hebreos que no habiendo nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Con relación a qué juró Jehová, sobre qué se está hablando, cuál es la temática. La temática es que Jehová hace un acuerdo, un pacto, dándole una tierra a este hombre y a sus hijos, a sus descendientes, a las generaciones subsiguientes. Le dice desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. O sea, le delimita el territorio, se lo enmarca: esto es tuyo, esto yo te lo estoy dando. Pero la realidad actual es que el tiempo transcurrió. Nosotros sabemos que Josué y Caleb, ¿verdad?, entran en esa tierra prometida, que el pueblo sí logró, de aquellos que salieron, Josué y Caleb adquirieron. Luego el pueblo que viene, ¿verdad?, como subsiguiente a este pueblo que quedó postrado en el desierto, porque de los más de ellos Dios no se agrada, y entran a la tierra prometida. Entonces transcurre el tiempo y llega la era de Jesucristo a la tierra. Jesucristo viene a la tierra, está en el territorio, está justamente ahí en Jerusalén, y en el templo, saliendo de los edificios del templo, vienen a mostrarle los pórticos, los edificios del templo, y él le dice a ellos: ¿veis todo esto? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el 70 después de Cristo viene el Imperio Romano con Tito, Vespasiano, y destruyen el templo judío, dando cumplimiento a la profecía que el Señor había hablado. También en el 70 después de Cristo se da lo que es la diáspora judía, donde los judíos son dispersos por el mundo. Y luego de ese tiempo del 70 después de Cristo hubo muchos procesos como el Imperio Otomano y todo este tipo de cosas, pero estuvimos hablando y queríamos que ustedes, ¿verdad?, vieran lo que había ocurrido ya para el tiempo de nuestra era, desde el 1922 en adelante, con relación a lo que ocurrió con esa tierra. O sea, cuando usted dice: ok, Jehová hizo un pacto con Abraham y sus hijos. ¿Y qué sucedió con esa tierra? ¿Qué sucedió? ¿Por qué allí están los palestinos ahora? ¿Por qué hay un conflicto que está hablándose a nivel internacional sobre él? Vamos a ver este video que nos va a estar explicando sobre, ¿verdad?, lo que ocurrió históricamente hablando, para que ustedes puedan delimitar y puedan entender qué es lo que está ocurriendo en este tiempo, de lo que estamos hablando, de esta movida, de esta embajada, y qué connotación tiene esto en lo profético. Vamos allá. En realidad no dice nada. Israel convive con países árabes que ocupan una extensión 650 veces mayor a su territorio, y en donde el cese del fuego siempre ha sido un paréntesis para una zona que desde su origen ha estado en permanente conflicto. Hay que remontarse a la segunda década del siglo pasado, cuando todo esto estaba bajo el protectorado del Imperio Británico, quienes por primera vez delimitaron un territorio palestino, como se ve, con límites bastante extensos. Junto con eso, Gran Bretaña hizo entonces una declaración de que en esta zona habría un hogar nacional judío, sin hacer, eso sí, mucha precisión. Eso alentaría el asentamiento de población hebrea que se fue instalando aquí de manera creciente. Pasaron los años hasta llegar a 1947, cuando Naciones Unidas aprobó lo que se llamó el Plan de Partición de Palestina en dos estados. Uno, el verde, como se ve allí en el mapa, árabe, con el 46% del territorio, y uno judío, de rojo, con el 54%. Ahí lo tienen. En el 1947 es donde se divide el territorio por el proyecto de Naciones Unidas 181 de un Estado palestino y un Estado judío. Lo que están viendo de color verde en la pantalla, en el mapa, viene a ser lo que sería el territorio del Estado palestino.
y lo que está de rojo viene a ser lo que sería parte de ese Estado judío. Eso fue en el proyecto de Naciones Unidas de la partición del territorio de en 1947, donde los países, ¿verdad? El país, los palestinos no aceptan este tratado, no firman el acuerdo, pero sí los judíos, y en el 1948 entonces se declara la independencia del Estado de Israel. Vamos a continuar. Como se ve, no era compacto ni homogéneo y dividió la zona en 3 porciones apenas unidas. Los judíos aceptaron, pero no los árabes. Un día antes de que los británicos se retiraran de aquí, terminando así con su protectorado, Israel declaró su independencia y los países árabes le declararon la guerra e intentaron invadirlo. Se dio origen así a la guerra de 1948. Sin embargo, Israel ganó esa guerra y aumentó su territorio. Por eso es que se coloca más de rojo ese mapa. Solo 2 zonas no cayeron entonces bajo su dominio. ¿Cuáles fueron? Cisjordania, que quedó controlada por Jordania, y la Franja de Gaza, que quedó controlada entonces por Egipto. Pasaron los años, llegamos a 1967, Israel enfrentará un nuevo conflicto bélico con sus vecinos. Fue la Guerra de los 6 días, llamada así porque en solo 6 días su ejército conquistó Cisjordania y Gaza, por eso es que cambian de color en el mapa. Pero también avanzaría luego en otras zonas, como en Jerusalén Este, la península del Sinaí y también en los altos del Golán. En el futuro habría más guerras y estos territorios serían negociados o devueltos. No así estos dos, Cisjordania y la Franja de Gaza. Se llegaría así a las negociaciones de paz de 1994. Eso permite... Quiere decir que luego de que Israel, en la Guerra de los 6 días, en el 1967, obtuviera los territorios de Jerusalén y Gaza y lo que es Cisjordania, fue negociado en el acuerdo del 1994. Aquí en el acuerdo del 1994 se hacen un negocio nuevamente de estos territorios y vuelven estos territorios a estar bajo el dominio de los árabes. La creación de la Autoridad Nacional Palestina para que los árabes ejercieran el dominio político, realizando elecciones en sus territorios. Por eso es que se coloca de verde en el mapa para señalar la Autoridad Nacional Palestina. Si bien Israel se retiró de la Franja de Gaza en el 2005, mantiene asentamientos, como se ve allí en el mapa, en Cisjordania, con el argumento de asegurar sus fronteras. ¿Y por qué razón? Y ahí lo estamos viendo. Vamos a pasar acá nuevamente. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, un poco de historia de qué es lo que ha venido ocurriendo. Puedes tumbar el audio del video. Tráeme por acá, ok. Ahí estamos viendo un poco de historia para que el pueblo, la iglesia entienda, ok, si Dios hizo este acuerdo con Abraham, este pacto con Abraham y sus hijos, ¿por qué es que tenemos 2 pueblos ahí viviendo, unos palestinos y unos judíos? Pues ahí ustedes están viendo un poco de trasfondo histórico, ¿verdad? Para que puedan entender la correlación que hubo ahí en este sentido. Tenemos que ver, gloria al nombre del Señor, que las cosas no se dan al vacío. Dios hace un pacto. Hay unos procesos históricos que nos llevan a la realidad de hoy en día. Nos llevan a ese movimiento que se está dando, donde en el día de ayer el presidente de Estados Unidos convoca una conferencia de prensa y donde se determina que Estados Unidos por primera vez en la historia va a confirmar a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Ok, ¿qué connotación tiene esto? ¿Qué situación profética tiene que ver esto? La situación profética que tiene que ver esto es lo que estamos hablando de Zacarías capítulo 12, donde la palabra del Señor nos dice, Zacarías capítulo 12, en el cuadro 12:1 en adelante. 12:1, que dice la profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Está diciéndonos el profeta Zacarías que Jehová pone por copa ¿a quién? A Jerusalén. A Jerusalén. Y Jerusalén será la copa que hará temblar a todas ¿qué? A todos los pueblos de alrededor. Todos los pueblos de alrededor, a los países árabes que están rodeando a Israel, esos países que lo están rodeando, van a ser puestos, ¿verdad? Y van a venir a sitiar, a rodear ¿a quién?
a Jerusalén, pero entonces tendríamos que ver por qué causa vienen las naciones árabes a rodear a Jerusalén, y es que los países árabes están en el apoyo de lo que sería el Estado palestino con Jerusalén como su capital, o sea, una parte de Jerusalén como la capital de ese Estado palestino. Ahora los árabes están viendo que Estados Unidos está diciendo que Jerusalén es de los judíos y que va a mover su embajada allá a este lugar. Entonces ya esto ha creado un encendido de una mecha, porque se estaba esperando otra situación. La gente dirá, mucha gente pensarán, oh, entonces quiere decir que ahora el pacto del acuerdo de paz y seguridad no va a ir. Entonces yo entiendo que, hermano, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora al Trump poner el escenario de decir, yo reconozco a Jerusalén como la capital de Israel y voy a mover la embajada a Jerusalén, las Naciones Unidas no se pueden quedar ahora de brazos cruzados. O sea, los está obligando a ir a un acuerdo de paz y de seguridad, pero claro está, para que haya paz y seguridad, se diga paz y se diga seguridad, es porque está ocurriendo algo. Entonces estamos viendo que Zacarías capítulo 12 nos trae algo muy revelador, que esta situación de Jerusalén que apenas está comenzando es porque el Señor mismo pone por copa a Jerusalén, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Miren lo específica que es esta profecía. Países árabes, las naciones de alrededor de Israel, van a venir a sitiar a Israel, la van a venir a rodear a Jerusalén, porque esa es la ciudad que ellos desean. Y ahí, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo han habido manifestaciones ya de Turquía. Turquía rompe relaciones con Israel, y Turquía dentro de la profecía de Gog y Magog, que eso es otro evento profético, esa es otra guerra, para que estén claros, no es la misma de la confabulación. La de la confabulación es primero, y entendemos que del proceso de esta guerra árabes, Israel va a salir triunfante, como dice la palabra, y entonces ahí va a proceder, ya los enemigos viéndose debilitados, un acuerdo de paz y de seguridad. Y entonces, en medio de esa situación, cuando Israel habite confiadamente ya con sus enemigos derrotados, ¿verdad? Dice la palabra que entonces vendrá traído por los garfios Gog, vendrá Rusia, vendrá Persia, que es Irán, y vendrá la casa de Togarma, que es Turquía, con países árabes nuevamente a invadir a Jerusalén nuevamente. Pero ya eso es posterior a esto que se está dando ahora. O sea que lo que procede ahora es esta guerra de la confabulación, una guerra de la confabulación, porque vamos a ver que el Salmo 83 nos habla y nos dice que esto se hizo astutamente, lo vamos a ver ya mismo. Pero lo que usted tiene que saber y entender es qué procede ahora. Bueno, se ha firmado un waiver para que en 6 meses se dé oficialmente la movida de la embajada a Jerusalén. O sea, esto no se va a quedar en un documento firmado, ya aquí no hay vuelta atrás. Ya aquí esto se hizo público, aquí se hizo una conferencia de prensa, ya aquí se firmó este documento y ya se dieron las instrucciones para que esta embajada se mueva a Jerusalén. En el día de ayer, en la noche de ayer, Filipinas saltó en el mismo barco. Filipinas, el estado checo también se monta en ese barco, donde también van a mover su embajada ¿a qué? A Jerusalén. Esto crea una división, países que están de acuerdo, países que no están de acuerdo. A la vez va a llevar a Naciones Unidas a una posición donde van a tener que hacer algo obligatoriamente, subsanar de alguna manera lo que Trump acaba de hacer. Y la situación era que todos los años, por muchos cuatrenios, por más de 20 años, dije que el presidente Carter fue el que comenzó con esta situación de estas promesas. Vinieron los Bush, vino Clinton, y todos prometían este movimiento, pero ninguno había hecho este movimiento. Posiblemente no era el momento profético, no era el momento de Dios, porque ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Pero llegó este hombre que ha venido a cumplir dentro del escenario profético cosas importantes. Tiene el carácter, tiene la forma, gloria al nombre del Señor, y es una persona que sabemos que no retrocede. Y este hombre va a llevar, ¿verdad? Como está llevando esa agenda de ese acuerdo. Mucha gente dice, no, pues ahora no va a haber paz y seguridad. Pues miren, en cierta manera lo que está haciendo es que estoy poniéndolo en una situación de jaque mate. O sea, tenemos que bregar con el acuerdo de paz y seguridad ya, porque ya yo determiné lo que voy a hacer con Jerusalén, y ustedes entonces que defienden y apoyan al Estado palestino tienen que entonces también traer a la mesa cuál es entonces, a partir y en base a esto que yo he hecho, lo que ustedes apoyarían y lo que ustedes harían. Pero a su vez vemos que los países árabes de alrededor van a tomar una iniciativa de venir ¿contra quién? Contra Jerusalén. ¿Y qué van a hacer según la profecía? La van a rodear. Vienen los ejércitos de los países árabes a rodearla. Y dice que
todos los que se la cargaren, estoy en el versículo 3, serán despedazados. Mira, Tony, la forma y manera en que Dios se está expresando. Sí. O sea, se la van a cargar, la van a sitiar, la van a rodear y aparentemente van a haber algunos cambios, porque dice más adelante que Jerusalén será habitada donde era habitada anteriormente, y eso lo vamos a estar viendo. Van a haber algunos cambios cuando vengan estos países árabes de alrededor, esta confabulación, a rodear y a sitiar a Jerusalén. Van a haber, ¿verdad?, algunas restricciones. Imagínense, un ambiente de guerra, van a sitiar a Jerusalén, la van a rodear, y esto, yo estoy viendo este panorama de Zacarías 12. Ya con esta situación de esta movida de Trump como el inicio, o sea, vamos a ir hacia eso. Eso es lo que vamos a estar comenzando a ver. Ya el sábado hay una reunión de la Liga Árabe y ahora los movimientos van a ser, ya Naciones Unidas tiene una convocatoria para una reunión. Hemos visto países europeos, la Liga Árabe no apoya la decisión de Donald Trump. Sabemos que todos ellos apoyaban la solución de 2 estados. Exacto. Y sabemos que de esta manera, a través de una guerra, van a tomar la mitad de la ciudad en cautiverio. Pero vayamos a lo que dice la Biblia. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Lo estamos viendo. Eso es así. Este lunes, 161 naciones de Naciones Unidas, 161 naciones de Naciones Unidas votaron en contra del anexo de Israel y Jerusalén. O sea, desvinculando a Israel de Jerusalén, negando la historia. Y eso es lo que estamos viendo tanto en la UNESCO como en Naciones Unidas. Por eso vimos en estos meses un movimiento de Estados Unidos abandonando la UNESCO, y también Israel anunciando que seguía el mismo paso, que seguía el mismo proceso que había comenzado Estados Unidos de también abandonar a la UNESCO. ¿Por qué? Por las resoluciones que se están aprobando allí en contra de Israel. Y dice la profecía, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Las Naciones Unidas en contra de Israel, la UNESCO en contra de Israel, a un punto que Estados Unidos, la administración de Trump está tan determinada que decide abandonar la UNESCO. Y al igual Israel, o sea, aquí se están ejecutando unos movimientos que la gente no se está dando cuenta. Israel se está quedando aislado juntamente a Estados Unidos, pero que aquí vamos a ver que en el versículo 4 dice, en aquel día, ¿dice quién? Dice Jehová: heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen la fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Mira, ¿en quién está puesta la confianza de los ejércitos de Israel? Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová. O sea, aquí hay algo muy interesante, porque fíjense que aquí el que está hablando es que Jehová es el que va a herir con pánico a todo caballo. Que los mismos capitanes, que los mismos ejércitos de Israel dirán en su corazón: tenemos fuerza en Jehová. ¿Por qué no dicen que tendrán fuerza en Estados Unidos? ¿Qué sucede? ¿Por qué no está hablándome de Estados Unidos? O tendrán fuerza en su amigo que los protegía. Dice, en aquel día, en aquel tiempo, pondré a los capitanes de Israel, de Judá, como que hace una comparación, como brasero de fuego. Como brasero de fuego entre leña. Está diciendo que va a ponerle a los ejércitos de Israel como braseros de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Me está presentando, o sea, visualiza cómo un fuego puede arder. Miren los fuegos que están ocurriendo en California. Sí. ¿Verdad? Mire eso que está ocurriendo en las noticias, cómo esos fuegos están consumiendo a diestra, siniestra, todo lo que encuentran. Entonces está haciendo una comparación. Jehová está diciendo, cuando esas naciones vengan y rodeen a Jerusalén y la citeen, yo voy a herir con pánico a todo caballo. Yo me voy a levantar y voy a guerrear por mi pueblo. Yo voy a pelear por mi nación, ¿verdad? Por Israel. Pero mire lo que dice, voy a poner a los capitanes de Judá como, hace una comparación, como braseros de fuego en medio de la leña. ¿Cómo el de la leña? Dice como fuego entre gavillas, para que usted visualice. O sea, que aquí quien va a llevar la mejor parte es ¿quién? Israel. Ellos dirán, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice, y consumirán ¿a qué? A diestra y a siniestra todos los pueblos de alrededor. Escuche bien, ellos van ahora con esta situación
los países árabes se van a levantar contra Jerusalén. No estoy diciendo que será mañana, pero eso es lo que va a comenzar ahora a moverse. A conspirar astuta y secretamente contra Israel, para que Israel no sea más nación, para que esto que Trump acaba de hacer quede en nada, y ellos van a confabularse y van a levantarse contra Israel y van a venir contra Jerusalén y van a rodear a Jerusalén, pero Jehová va a pelear por su pueblo y va a poner a estos capitanes de Israel como braseros, ¿verdad?, de fuego entre la leña y como el fuego entre las gavillas, y van a consumir a diestra y a siniestra. Y dice la profecía que en los pueblos de alrededor, esos países árabes que van a subir contra Israel, van a ser destruidos, y Jerusalén, esa que fue sitiada, que fue rodeada, será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Mire el escenario, y ese escenario, con esto que acaba de ocurrir, acaba de comenzar un movimiento. No sabemos cuán rápido. Mire, yo estoy diciendo 6 meses no es mucho tiempo, pero de ahora en adelante las noticias que ustedes van a ver la semana que viene, vamos a traer el programa. Ya el sábado tenemos noticias nuevas. La Liga Árabe se va a reunir, hay que ver qué van a determinar allí. Vamos a seguir de cerca este movimiento, porque este movimiento, y la iglesia tiene que entender esto, que a donde yo quiero llegar, es que de aquí, de esta guerra de la confabulación, dice la Biblia que Israel va a destruir, y entonces a destruir a diestra y a siniestra, Israel va a ¿qué? Nuevamente a ampliar su territorio, va a vivir confiadamente. Ahora mismo Israel no vive confiadamente. Ahora mismo ustedes saben que Israel está movilizando ejércitos a la frontera de Cisjordania, ejércitos a la frontera con Siria, porque están desconfiando, porque saben que el enemigo los está asediando, y más con las manifestaciones que han habido en el día de hoy en la ribera occidental, en la ribera oriental, en Belén, y todo lo que está aconteciendo. Israel está respirando. Hubo sirenas en el día de hoy que se dispararon, ¿verdad? Y están bajo ese asedio del enemigo. Ellos no están habitando confiadamente, pero cuando destruyan al enemigo, entonces habitarán ¿qué? Confiadamente, y el enemigo va a quedar desmoralizado. Entonces Israel habita confiadamente, y es ahí entonces donde más adelante ya entonces viene, traído por los Garfios, Rusia, Gog, Persia, que es Irán, y la casa de Togarma, que es Turquía, el cual también ya ha roto relaciones con Israel, lo ha pronunciado en el día de ayer, y estamos viendo un escenario muy profético, de una relevancia profética terrible. Muchas cosas van a ocurrir a base de esto. Esto es algo que va paralelo a paz y seguridad. ¿Por qué? Porque ya cuando el enemigo de Israel se vea destruido, ¿verdad? Este proceso que ha ido moviéndose, van a tener que, como yo decía, Naciones Unidas va a estar en la obligación. Ya el enemigo de Israel está desmoralizado. Entonces vendrá paz y seguridad. Vendrá paz y seguridad, y también vendrá la destrucción repentina. La destrucción repentina. O sea, que aunque esto es un movimiento político de parte de Donald Trump para llevar a las Naciones Unidas contra la pared, porque ahora mismo está creando una situación la cual ha cobrado relevancia. Ustedes saben que en el Vaticano, Francisco, que todas las Naciones Unidas, la Liga Árabe, esto es de mucha conmoción. Lo que ha habido aquí es un terremoto político, porque pensaban y estuvieron hasta el último momento cabildeando para que esto no se diera, y vimos que aún así este hombre fríamente firmó el waiver, firmó el acuerdo y declaró a Jerusalén como capital de Israel, y que la embajada va para Jerusalén el próximo verano. Y ahí estamos viendo ya que la reacción de ese mundo árabe, la reacción de el Vaticano, hablando de que se respete el status quo, porque también esto va a repuntar en lo que es el tercer templo. El tercer templo, y eso yo lo voy a estar hablando la próxima semana, porque eso es uno de los puntos que va a ser trastocado. También vamos a ver ahora un aceleramiento en ese perfil de lo que es la construcción del tercer templo. O sea, miren cómo las piezas se están acomodando. O sea, ¿qué es lo que viene, Jeremías? Mire, viene la guerra de la confabulación. Viene una guerra, Medio Oriente se va a encender por esta decisión. Esta era la pieza que hacía falta para mover este escenario profético. ¿Qué van a hacer? Los países árabes vendrán contra Jerusalén, gloria al nombre del Señor, vendrán contra Jerusalén, rodearán la ciudad, pero Jehová permitirá que Israel consuma a diestra y a siniestra, ensanche el territorio para que habite confiadamente, y en ese escenario es que yo perfilo el acuerdo de paz y de seguridad. Y más adelante, ya para mid-trib,
entonces mi tribulación, mitad de tribulación, viniendo ese río que suelta el dragón, que es el ejército de Gog y Magog, y la tierra abriéndose para ayudar a la mujer, que es Israel, la cual también dice Ezequiel 38 que la tierra, ¿verdad?, habrá un gran temblor. Ajá. Y va a abrir su boca. Sí. O sea, esto es mucho tema, mucha tela para cortar, pero ¿cuál es el escenario? El escenario es que ahora va a proceder, las organizaciones árabes van a venir contra Jerusalén. Eso es, quizás no es mañana, quizás no es en una semana, pero esa va a ser la dinámica que vamos a estar viendo el desarrollo, porque es bíblico, la Biblia está diciendo, faltaba una pieza, faltaba algo que encendiera la comunidad árabe para entonces decir, espérate, nos vamos a quedar sin Jerusalén, que los musulmanes quieren a Jerusalén como, ¿verdad?, la sede de su religión. Ahí está Turquía, ahí están los islamitas, toda esta gente que se ha levantado, pero también a su vez estamos viendo que los judíos van llevando también una agenda del tercer templo, y aquí estamos viendo un escenario interesantísimo. Cuando se dé esta guerra de la confabulación, Hamas, el Líbano, Jordania, Egipto, Siria, Irak, los países Hezbollah, todos estos movimientos y naciones vendrán contra Jerusalén a sitiarla. ¿De dónde yo saco esto? Esto yo lo estoy sacando de lo que dice el Salmo 83, ¿verdad? Los que vendrán contra Israel, aquellos que confabularon secreta, astutamente, ¿verdad? Diciendo, venid y destruyámoslos para que no sean más nación. Entonces, ahora estamos viendo ese desarrollo que acaba de comenzar con un pronunciamiento. Entonces estamos sí viendo cómo es que las piezas proféticas comienzan a encajar, y estamos ahora entendiendo por qué este hombre es que llega ahí cuando nadie se lo esperaba. Vino a hacer lo que por varias décadas no se hizo, lo que por varios cuatrenios no se había hecho, para traer, ¿verdad?, ese movimiento, esa piedra profética que se iba a mover, para que entonces ahora venga que una avalancha de reacciones de la comunidad árabe, que yo estoy seguro que va a tener varias consecuencias en muchas y diversas áreas. Aquí va a haber un sacudimiento en el ámbito de paz y seguridad. Ahora Naciones Unidas va a tener que con celeridad moverse, porque tiene que subsanar lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Ellos que apoyan en una gran mayoría ahora mismo al Estado palestino, los árabes van a tener que moverse, y aquí es que va a surgir entonces la guerra de la confabulación, y se va a dar en lo que está diciendo el capítulo 12 de Zacarías. Y librará las tiendas de Judá primero, el versículo 7, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. La pregunta mía es, ¿por qué no dice Estados Unidos defenderá al morador de Jerusalén? Recuerden que por otro lado nosotros tenemos ahora mismo la situación que se está llevando a cabo entre Norcorea y Estados Unidos, la cual cada día está más tensa, la cual cada día, ¿verdad?, sabemos que en cualquier momento se va a desatar una situación de un carácter nuclear. No sabemos cuándo, no sabemos, ¿verdad?, cómo va a ser la situación, pero sabemos que eso está ahí latente y que el riesgo es real. Hemos estado viendo en las noticias los simulacros en Hawái, los simulacros en California, en la costa este de los Estados Unidos, hablándole a la gente del gobierno de cómo prepararse para un ataque nuclear. Se habla también de un electromagnetic pulse attack, que es un ataque electromagnético que dejaría a Estados Unidos en un power grid off, estarían fuera de electricidad, fuera de electrónico, y esto sería algo devastador. No al momento de ocurrir, sino progresivamente, porque la logística, los aviones que transportan las cargas quedarían sin electrónica, los buques que trabajan con radares, ¿sabes?, la telefonía, las comunicaciones, el dinero de los bancos, todo sería un caos. Y esto es algo que el Congreso ha avisado de esta situación, y que están saliendo las noticias sobre esto. O sea, tenemos lo que la Biblia ha ido diciendo. El principio de dolor está delante de nuestros ojos, los rumores de guerra, nación contra nación, a punto de descenderse el escenario profético. Y muy importante, porque Israel es el reloj profético de Dios, y esto es un evento relevante a Israel, a ese reloj profético de Dios, donde primera vez en 2000 años se levanta un presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, a decir: nosotros reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel, y no solamente nos quedamos en palabras, vamos a trasladar nuestra embajada a ese lugar. Y eso provocando ahora, gloria al nombre del Señor, una reacción de Naciones Unidas. Lo estoy diciendo aquí, eso es un movimiento político, sí,
pero también profético, muy grande, porque ahora va a, en vez de atrasar como lo vemos, va a venir esa guerra, pero va a también ser un catalizador, va a ser un catalizador, porque en medio de esa situación, ya cuando Israel destruya a su enemigo a diestra y a siniestra, que los desmoralice, entonces ya no van a tener la alternativa y que van a tener que hacer el acuerdo de paz y de seguridad. Y lo grande de esto es que el capítulo 9 de Daniel, versículo 27, nos dice que el anticristo confirmará ese pacto. El anticristo confirmará ese acuerdo de paz y de seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, viene la destrucción. Comienza esa destrucción repentina. Dice Daniel 9:27 que por otra semana, ¿qué hará? Confirmará el pacto con muchos. El anticristo confirmará el pacto con muchos. Confirmar no es hacer. Confirmar es venir sobre algo que ha sido preacordado. Entonces el anticristo va a venir sobre un preacuerdo que se va a hacer, que va a surgir de esta situación que se espera que se dé ahora con esto de Jerusalén, donde hemos dicho lo que yo espero por la palabra, la guerra de la confabulación, los países árabes contra Jerusalén, sitiando a Jerusalén, Jehová permitiendo que Israel los destruya, que amplíe su territorio y un movimiento de Naciones Unidas ya forzado para paz y seguridad, que nos grita entonces que el anticristo tendría que venir a confirmar ese acuerdo de paz y de seguridad, pero que él no puede entrar hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Miren dónde estamos parados en el escenario profético. Esto es serio, esto se está moviendo. El que no tenga, ¿verdad?, la percepción, tiene que abrir los ojos. La situación está, hermano, real. La situación, lo hemos venido diciendo por muchos meses. La gente está viendo y viendo, no quieren creer. O sea, quieren ver más. Y como dice la palabra, esta generación demanda señal. La gente quiere ver algo apocalíptico. La gente quiere ver aquí cayendo en el planeta Tierra 20 estrellas. Para decir, no, ahora viene. No. Mira lo que está ocurriendo con la naturaleza. Mira los fenómenos atmosféricos, lo que está sucediendo. Hay que mirar lo que está ocurriendo. Mira la volatilidad que hay ahora mismo, hoy, en Medio Oriente. Aquí en cualquier momento se va a formar la situación en Medio Oriente. Con esto que acaba de ocurrir, esto es un acelerante, esto es combustión para lo que se está moviendo. Y no solamente eso, le está diciendo a la iglesia, mira los eventos que están confirmando lo que la palabra dice. Estamos viendo Zacarías 12 moviéndose, Jerusalén la copa pesada, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y todos los que se la cargaren serán ¿qué? Despedazados. ¿Cómo van a ser despedazados? Porque los capitanes de Judá consumirán a diestra y a siniestra. Ampliará Israel su territorio y entonces habitará ¿qué? Confiadamente. Y por eso es que se le dice a este príncipe de Gog, cuando la provincia habite confiadamente y en paz, sin cerrojos, ¿no lo sabrás tú? Exacto. O sea, le está hablando de un escenario donde Israel va a estar confiado, donde Israel no va a tener ese asedio de los enemigos como lo tiene ahora. ¿Por qué? Porque salió victorioso de esta guerra de la confabulación, donde los destruyó a diestra y a siniestra. Pero ahí entonces, ya en esa mit, es que entonces viene Gog, viene Rusia traído por los garfios, con Irán, que es Persia, que lo tenemos ahí ya en el escenario, y con Turquía, que es la casa de Togarma, juntamente con países árabes. Ya esta alianza de Turquía, Irán y Rusia ya se formó, ya esto existe, ya esto se dio, acuerdos militares, acuerdos económicos, y cómo Dios ha ido preparando todo un escenario. Esto es increíble ver lo que nosotros estamos viendo. Yo quiero que el público que está por ahí pegado conmigo, poco a poco vamos a cambiar para que ustedes vean la noticia de la que hemos estado hablando, que tiene relevancia en la profecía, en lo que hemos estado dictando. Zacarías capítulo 12. Pónchame por ahí, Joel. Urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem and to recognize that that city, and so importantly, is Israel's capital. Y así declararla como la capital de Israel. By an overwhelming bipartisan majority. Esto se decidió por una unidad de voto aquí en el Senado, en donde los dos partidos estuvieron de acuerdo. Y es que por los últimos 20 años, cada presidente en los Estados Unidos no se han atrevido a mover esta embajada a Jerusalén, y tampoco han reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. Some say they lacked courage.
Aunque es evidente que mover la embajada a Jerusalén hubiera sido un paso para ayudar a la paz, muchos de ellos les faltó coraje para realizar la tarea. Después de 2 décadas de gente que no lo quiso ver de frente, nos estamos acercando al momento en donde entre los palestinos y los israelíes ahora tendrán un resultado diferente. Así es como yo acabo de determinar que es momento de reconocer de manera oficial a Jerusalén como la capital de Israel. Mientras que otros presidentes en anteriores administraciones han ofrecido esto como una propuesta, hoy yo lo estoy entregando. Y lo estoy haciendo en el mejor interés de los Estados Unidos y persiguiendo la paz en Israel y entre los palestinos también. Esto es importante para el proceso de paz y unos pasos importantes para trabajar en el acuerdo de la paz en esa región. Y es que Israel también tiene el derecho, como cualquier otro país soberano, de tener su capital. Y esto es un hecho. Y es necesario para alcanzar la paz. Fue 70 años atrás cuando se reconoció el Estado de Israel. Y es que Israel puso su capital en Jerusalén, la capital que la gente judía decidió hacerlo en tiempos antiguos. Hoy Jerusalén es el asentamiento del gobierno israelí, es la casa del parlamento israelí, además de la Corte Suprema de Israel también está ahí. Es también la casa de la casa presidencial y además el lugar en donde están muchas administraciones del gobierno. Por muchos años en Estados Unidos los secretarios de Estado y muchos líderes se han encontrado con el tema de Jerusalén, al igual que yo con mi viaje de este año. No es nada más el corazón de 3 religiones, sino además es el corazón de una de las democracias más exitosas del mundo. En las últimas décadas, la gente de Israel han podido convivir con cristianos, con musulmanes y con gente judíos también, y que han podido convivir cada uno de ellos viviendo de acuerdo a sus creencias. Jerusalén tiene que seguir siendo un lugar en donde los judíos rezan, en donde los judíos caminan las estaciones y en donde los musulmanes pueden también tener una mezquita. Sin embargo, todos estos años Estados Unidos había rechazado poder declarar a Jerusalén como la capital de Israel. De hecho, ahora tenemos la manera de aceptar. No habíamos tenido la manera de aceptar a Jerusalén de ninguna manera, pero hoy tenemos el valor para declarar que Jerusalén es la capital de Israel. Esto solamente es reconocer la cosa correcta para realizar. Es algo que se tenía que hacer. Ese es el porqué. La embajada estará ahora en Jerusalén y también voy a dar la orden para que se empiecen a preparar para que se mueva justamente, como les digo, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Ingenieros y planeadores estarán trabajando para poder realizar esto, para construir una honorable construcción para la paz. Y quiero hacer un punto muy claro. Esta decisión no está intentando separarnos de nuestro compromiso
para perseguir la paz. Queremos un acuerdo que sea un buen acuerdo, pero para israelíes y también para los palestinos. No estamos tomando una posición de ninguna faceta oficial, incluyendo los espacios territoriales de Israel o de Palestina. Esas preguntas estarán dependiendo solamente de los partidos que estén involucrados. Estados Unidos está comprometiendo a facilitar un paso para poder encontrar la paz y que será aceptable para los dos lados. Intento hacer todo en mi poder para ayudar y avanzar en este acuerdo. Con esto dicho, Jerusalén va a ser uno de los puntos más delicados de esas pláticas y Estados Unidos está reconociendo un estado de dos soluciones. Para los dos lados, que también trae juntamente, Tony, el público que está acá con nosotros. Escuchen bien lo interesante que está hablando Donald Trump. No solamente está declarando que ya van a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, sino que dice también, ahora nos hemos alineado con la solución de dos estados. O sea, aquí han habido una serie de viajes de Jared Kushner y la comisión que Donald Trump envió a Jerusalén en varias ocasiones y también, ¿verdad?, a Ramallah a tener diálogos, y ellos han ido barajeando la situación. Y vuelvo y les repito, esto ha sido una movida. Él le está diciendo, no hemos asumido ninguna posición, la única posición que hemos asumido es declararle a Jerusalén como la capital de Israel, pero también queremos ahora un Estado palestino. O sea, antes había una reserva, o sea, ahí es donde vemos que es lo que hemos estado diciendo, esta movida se da como una movida de presionar realmente a Naciones Unidas y a los árabes que ahora quedan en una posición más difícil a ir a un acuerdo de paz, ¿verdad? Estamos como que apretándolos para que vayan a ese acuerdo de paz, y ahí es donde va a venir entonces esta situación. Y entonces estamos viendo que de esta guerra donde Israel destruye a estos países árabes es que debe de surgir entonces el acuerdo de paz y de seguridad confirmado por el anticristo, cuando ya la iglesia ha sido quitada de en medio. Esto es un reloj que le está diciendo a la iglesia el tiempo profético que se está viviendo, que esto no son cuentos de camino, que esto no es más de lo mismo, que esto es una realidad y que la iglesia tiene que estar preparada. Asuntos importantísimos. Yo he visto y he leído mucho de la situación que está ocurriendo, y he visto pronunciaciones del mismo presidente Donald Trump, que ha dicho que si este muchacho Jared no es quien lleva a Israel y a los palestinos a hacer un acuerdo por las capacidades, por las conexiones, por, ¿verdad?, las interrelaciones que tiene internacionales con las personas y los países clave que tendrían que ver en este acuerdo, porque en este acuerdo va a entrar Egipto, van a entrar los países árabes, no solamente va a ser algo de Palestina, Israel, sino que tiene que haber una configuración de un acuerdo que envuelva a toda la región. Él es muy importante en esto que él está haciendo, y el presidente Donald Trump ha dicho que si no es este joven el que lleve el acuerdo, no sería nadie, porque él entiende que este muchacho es el que tiene todas las capacidades, ¿verdad? Es un tipo de broker político de una familia muy influyente en todos los sentidos, judíos ortodoxos, y que tienen, ¿verdad?, muchas interrelaciones, y no es que él sea el anticristo, porque el anticristo sabemos que confirmará ese acuerdo que se lleve a cabo. Yo veo un escenario totalmente, ¿verdad? Yo entiendo que no solamente vemos un escenario totalmente introduciéndonos a lo que ha de ser esta confabulación y ese acuerdo de paz y de seguridad, sino que también la gente tiene que entender de que juntamente con esto están las contracciones del parto. Los dolores de parto van a agudizar. Vienen tiempos difíciles para la tierra. Graben este programa, lo estamos diciendo aquí. Vienen procesos difíciles para la tierra. Vamos a ver cosas que no se han visto antes, porque mientras se van agudizando los dolores también, ¿verdad? Mientras este proceso se está dando, vamos a ir viendo los dolores que agudizándose, porque esto es algo paralelo. Y tenemos que entender que Israel ha entrado en un proceso. Ya en el 47 y 48 fue la declaración del Estado de Israel.
Israel vuelve a esa tierra y se declara, ¿verdad? Ahí es donde toma vida lo que realmente es Ezequiel capítulo 37, ese valle de huesos secos que se puso de pie y una piel los llenó, y ¿verdad? Y Dios los llenó de un espíritu. Ahí es donde se está cumpliendo esto. Y también estamos viendo, gloria al nombre del Señor, cómo a pesar de que Israel ha sido tan combatido, ahí están de pie, gloria al nombre del Señor, y cómo, ¿verdad? En medio de todas estas situaciones, Dios va moviendo unas piezas. Este hombre, miren, cómo con unas dinámicas han venido a hacer cosas que no se habían atrevido a hacer, como él dice, otros presidentes de otras administraciones, y que él, muchos hoy evaluamos y sabemos que viene una guerra. Pero también usted tiene que entender que con la guerra viene el acuerdo de paz y de seguridad. Y Pablo dijo con relación al arrebatamiento que la destrucción vendrá sobre ellos y no escaparán cuando digan paz y seguridad. Pablo no incluye a la iglesia. Dice, vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Y Pablo relaciona directamente lo que es el arrebatamiento de la iglesia con paz y seguridad. Estamos ya abriendo el panorama más claro. La pieza que iba a hacer que los árabes entraran ahora en un conflicto contra Israel y Jerusalén, lo estamos viendo. Turquía rompe relaciones, que esa es la casa de Togarma, con Israel. Irán, ustedes saben que está en un enfrentamiento total mediático contra Israel, y Rusia está ahí calladito, velando la manera de posicionarse. Lo sabemos que tiene el poder, sabemos que está moviendo sus fichas, y esto se pone súper interesante. Me acaban de enviar una noticia donde el Parlamento ruso se acaba de reunir y también han hecho una resolución, han votado una resolución declarando Jerusalén Este como la capital del Estado palestino. Y esa va a ser la dinámica, que vamos a estar viendo ahora. También vamos a estar viendo las noticias de lo que es esta confabulación, en lo que estamos viendo moverse, y también lo que tenemos el sábado, la Liga Árabe, una reunión de emergencia, Naciones Unidas también, porque esto realmente los ponen a aprieto, y ahora van a tener que salir del juego del que se estuvo por décadas. Yo entiendo que era que el tiempo no había llegado, que el tiempo llegó, Dios puso la pieza, trajo a este hombre al escenario profético, y ahora este hombre no le tembló el pulso para hacer lo que hacía falta para llevarnos al desenlace, o sea, una pieza importante, Tony. Claro, sabemos que esto no, en la palabra no hay casualidad. ¿Sabes? Había que llegar el momento preciso para que esto se diera. ¿Ves? Ahora estamos viendo este hombre que es el que está poniendo las piezas para que esta profecía... Claro, porque estamos viendo una profecía que dice que pondrían a Jerusalén por piedra pesada, que los pueblos que se la cargaren, que si los pueblos de alrededor, pero no entendíamos, ¿verdad? En un tiempo dado atrás, nosotros estamos siguiendo esto de la embajada de Estados Unidos. En marzo tuvimos programas aquí, a la gente que nos siguen saben que esos programas se trajeron. Nosotros hemos estado viendo cómo el panorama profético se ha ido perfilando, cómo es que la pieza de declarar a Jerusalén la capital permanente de Israel y mover una embajada va a ser la pieza que va a movilizar esta profecía de la confabulación y de Zacarías 12, lo cual va a dar posteriormente paso a un acuerdo de paz y seguridad que será confirmado por el anticristo luego de que la iglesia sea quitada de en medio. Y esa es la importancia y la relevancia que tiene este anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump. Vamos a ver acá un video, estamos ya terminando con la programación, pero queremos que ustedes, ¿verdad? El martes vamos a seguir, vamos a traer lo que ocurrió el sábado en la Liga Árabe, vamos a ver qué ocurre en Naciones Unidas. Hay que estar ahora que orando y velando, pendiente a lo que está ocurriendo con el proceso, porque sí van a haber repercusiones serias e importantes en el proceso de paz y seguridad y de cumplimiento de lo que es Zacarías capítulo 12. Vamos a ver lo que tenemos por acá. El régimen israelí fue el único en celebrar la decisión del presidente estadounidense. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la medida de histórica. Hago un llamamiento a todos los países que buscan la paz para que se unan a Estados Unidos en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar sus embajadas aquí.
La decisión de Trump, sin embargo, suscitó una ola de condenas en el seno de la comunidad internacional. El presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó que Estados Unidos perdió su papel histórico de mediador de la paz entre palestinos e israelíes. Estas medidas denunciadas y rechazadas crean limitaciones deliberadas a todos los esfuerzos para lograr la paz y reflejan el retiro de Estados Unidos de ejercer su papel de mediador. Además, estas medidas se consideran una recompensa a Israel por negar los acuerdos y desafiar el derecho internacional. El movimiento de la resistencia islámica Hamas afirmó que la decisión de Trump abrió las puertas del infierno. Las opciones están abiertas para derribar esta decisión. Se iniciará con intifada, pasando por un proceso político y terminando con el fusil y la resistencia total a esta decisión. Ahí estamos viendo el pronunciamiento. Van a empezar con intifadas, procesos políticos y con el fusil. Ahí yo quiero que ustedes escuchen bien claro cuando él expresa, esto es Hamas, uno de los que está señalado en la guerra de la confabulación, que van a tomar las armas. Aquí lo que estamos diciendo es que con esta situación vamos a ir viendo un panorama desarrollándose en cuanto a eso. Vamos a oírlo. Dámele volumen. A su vez, el secretario general de la ONU, las opciones están abiertas para derribar esta decisión. Se iniciará con intifada, pasando por un proceso político y terminando con el fusil y la resistencia total a esta decisión. A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el organismo está en contra de las medidas unilaterales, agregando que el Estatuto de Jerusalén debe ser resuelto en negociaciones entre israelíes y palestinos. Jerusalén es un tema del estatus final que debe resolverse a través de negociaciones directas entre las dos partes con base en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. La Unión Europea mostró su preocupación profunda por la medida. Los líderes europeos dicen que no pueden apoyar la decisión de Trump. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el anuncio de lamentable y resaltó el compromiso de Francia y Europa con la solución de dos estados. El Estatuto de Jerusalén es una cuestión de seguridad internacional que concierne a toda la comunidad internacional y deberá ser determinado por los israelíes y palestinos en el marco de negociaciones bajo la égida de la ONU. Los países islámicos tampoco tardaron en mostrar reacciones. Irán, Jordania, Turquía, el Líbano, Marruecos y Siria consideraron que el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí es una decisión que va contra la ley internacional y las resoluciones de la ONU, mientras advirtieron sobre una nueva intifada en los territorios ocupados palestinos. Alicia Afhami, con información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias. Ahí lo estamos viendo, tráeme por acá nuevamente. Es lo que estábamos hablando, Tony. Ustedes están viendo lo que estamos hablando. Entonces, mira la situación. Estamos viendo cómo se está perfilando lo que estamos acabando de decir. Intifadas, tomaremos el fusil. O sea, esto va a traer repercusiones. De que las va a traer, las va a traer. Esto fue una decisión, ¿verdad?, que realmente ha traído al escenario cumplimiento profético, pero también, ¿verdad?, lo que yo pienso es un aceleramiento en torno a lo que va a ser esa guerra de la confabulación, al acuerdo de paz y de seguridad y también a la situación del templo, que vendrá también como parte de ese paquete y también, ¿verdad?, como parte de lo que ese status quo se acaba de delinear y en parte afecta el declarar a Jerusalén como capital de Israel, los cuales practican el judaísmo, como, ¿verdad?, la capital oficial de Israel, lo cual tiene unas implicaciones en el status quo y al tener unas implicaciones en el status quo también las tiene en lo que es la construcción del tercer templo. Entonces vamos a estar viendo la próxima semana, el martes, vamos a estar viendo más de lleno qué va a ocurrir en el proceso, ¿verdad?, por la palabra. Vamos a ver cómo van a dividir la tierra, que dice la palabra en Apocalipsis, en Joel, en Lucas, y vamos a estar viendo el escenario un poco más, ¿verdad?, más de adentro. Pero la gente tiene que saber, la iglesia, amigo que me escucha, las noticias nos están gritando, este asunto que acaba de ocurrir en Jerusalén, en Israel, son cosas que no, la gente dice, no, pero no es para alarmarse. No estamos alarmando a nada, estamos diciéndole, mire concienzudamente, mire que los pasos proféticos siguen y este movimiento que se acaba de dar va a traer
repercusiones internacionales que se van a mover según lo que la palabra estipula en un conflicto bélico, y de ahí surgirá lo que sería el acuerdo que el anticristo confirmará ya la iglesia no estando. Así es la premura. Y tenemos nosotros, los que estamos ahí en las redes, los que están escuchando, la responsabilidad de que en nuestras iglesias, de que la gente que está dormitando en cuanto a lo profético sepa y se ponga al día en que Cristo está a las puertas. Lo hemos estado diciendo, el tiempo está corriendo, hemos estado viendo las profecías. Israel sale de la UNESCO, Estados Unidos abandona la UNESCO, Israel está tomando giros importantes en cuanto al tratado de Irán, en cuanto al sistema nuclear, porque Irán está violando el acuerdo del 5+1, construyendo armas nucleares en Siria. Estamos viendo mucho tema, mucha situación en la ciencia multiplicada en todas las áreas. Estamos viendo un escenario que realmente va a desembocar en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene, Tony, tenemos que estar listos. Estamos, mira, viendo el cumplimiento. En aquel entonces aparentaba en marzo, ¿te acuerdas que hablamos de la embajada? A ver cómo ha habido un detenimiento. Pensábamos que eso no se iba a poder, al igual que en todas las administraciones que trataban, y no se daba la situación. Pero ahora hemos visto como que se dio el movimiento, y yo lo veo de esta manera. Moví la ficha, pongo a Naciones Unidas en jaque, tengo ahora el mundo en una ebullición donde ha repercutido en el Vaticano. Yo quiero que por ahí me ponchen que incluso las noticias están reseñando sobre lo que sería la prudencia en la situación del status quo. Hemos visto que se ha levantado, hay heridos en Jerusalén, ya una cantidad de heridos porque está levantándose movimientos de protesta. Han sonado sirenas de cohetes por ataques de terroristas que no han tenido, ¿verdad?, progreso, no han sido efectivos, pero todo este tipo de cosas se va a dar. Yo entiendo de que se van a estar organizando. Aquí tenemos el Papa urge, ¿verdad?, lo que sería el status quo, pide prudencia en Jerusalén, llamó este miércoles a que se respete el status quo y prevalezca la prudencia para evitar un conflicto. Antes de que se anunciara por Estados Unidos que reconocía a Jerusalén como la capital, o sea, un tipo de cabildeo, ¿ves? Tratando de que ese mensaje que le estaba dando no llegara a Estados Unidos y no se diera lo que se dio. Esto es muy importante porque esto va a abrir, vamos a cerrar con esto, ¿verdad?, hacer el closing. ¿Cuál es la importancia? Esto va a abrir un sinnúmero de reacciones de la comunidad árabe que va a desembocar en la guerra de la confabulación. Vendrán contra Jerusalén, rodearán a Jerusalén, Israel los va a destruir, va a salir vencedor, se va a ratificar Israel delante de sus enemigos, y entonces tendremos un ambiente fértil para que ese acuerdo de paz y seguridad se dé y sea confirmado por el anticristo luego de que la iglesia sea quitada de en medio. Y ahí entonces tendremos a Israel habitando confiadamente y en el escenario que presenta la Biblia en esa guerra de Gog y Magog. Es impresionante ver cómo la palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos, delante de esta generación. Delante de esta generación al pie de la letra. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todas las naciones. Y todos los pueblos de alrededor, todos los que se la cargaren serán ¿qué? Despedazados. Dios va a permitir que Israel los despedace. Dice, ¿cómo los va a despedazar? Los pondré como braseros entre leña, los pondré como fuego entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra. Israel va a salir ratificado, poderoso, robusto, aumentará su territorio, habitará confiadamente, para que entonces se dé ese escenario de un Gog y Magog. Pero la iglesia, lo que nos interesa no es Gog y Magog, es el arrebatamiento que está a las puertas, que estamos viendo un escenario profético fuerte delante de nuestros ojos, lo estamos palpando, mucha gente renegando la fe, muchas situaciones, y volvemos y repetimos, un 2018 cargado de eventos de la naturaleza y cargado de eventos proféticos, un año decisivo para la iglesia. Hay que echarle el resto, el tiempo se acaba, el día está cerca, Cristo viene, se va la iglesia. Así que hay que echarle el resto, hay que proclamar el arrebatamiento de la iglesia como nunca antes, porque el tiempo profético nos está gritando. Y ahora estamos viendo cómo y por qué Dios ha traído este elemento al escenario político a dar cumplimiento al escenario profético. Así que, hermano, hay que abrir los ojos, hay que levantarse del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Dios te bendiga.
Dios te guarde. Estaremos el próximo martes en el programa del día está cerca a las 4 de la tarde. Vamos a estar trayendo lo que va a ocurrir el sábado en la Liga Árabe y vamos realmente a entrar profundamente en esto. Vamos a ir a Zacarías 14, vamos a ir a Joel capítulo 3, cuando se nos habla de que la tierra de Israel va a ser repartida. Vamos a ir a Lucas, vamos a ir a Apocalipsis 11, para que ustedes vean cómo los gentiles van a tomar potestad, van a hollar a Jerusalén por los últimos 42 meses de la tribulación. Ahora no les va a resultar, porque ahora Israel va a triunfar, pero luego vuelven otra vez una venganza utilizando a Rusia, a Irán, a Turquía, y ahí sí van a tomar la ciudad cautiva por 42 meses. Y entonces ahí veremos al Señor, ¿verdad? Que vendrá, dice la palabra, con poder y gran gloria a pelear contra esas naciones en el valle de Megiddo, en el valle de Jezreel, y eso es lo que se llama el Armagedón. No es lo mismo la batalla de Armagedón, no es lo mismo Gog y Magog, y no es lo mismo lo de la confabulación. Lo que viene ahora es la confabulación, viene el acuerdo de paz y de seguridad. Antes de eso el arrebatamiento, luego en la tribulación, Gog y Magog, y también luego de eso, entonces al final y en la venida del Señor, lo que sería el Valle de Megiddo o Armagedón. Así que vamos a estar pendientes que esa va a ser la temática en estas próximas semanas, en estos próximos programas. La iglesia tiene que levantarse del sueño. Tenemos que dejar un poquito, ¿verdad? Esta cuestión de que la gloria postrera, hay que estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Hay que entrar en el asunto del espíritu, que dice la palabra, que el espíritu y la novia dicen ven. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tú quieres reconciliarte con el Señor en esta tarde, puedes escribirnos a través de las redes sociales y también puedes llamar, gloria al nombre del Señor, al 787. Tenemos por ahí, Joel, ¿está vigente ese número? No, está fuera del aire, ¿verdad? Por las situaciones que tenemos acá en la isla, pero sí nos puede estar escribiendo ahí en la paginita de Somos la Generación de Rasto, ahí en Maranata Radio Ministry, nos puede dejar los mensajes y estaremos haciendo, ¿verdad?, las oraciones por usted. Así que, Tony, vamos a despedir este programa. Si quieres dar algunas palabras y entonces cerramos y oramos. No, es como tú dices, la iglesia tiene que despertar, se está cumpliendo toda la palabra de frente a nosotros y no podemos seguir jugando al cristiano. Tenemos que despertar, ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros y afincarnos en el Señor. Y afincarnos en el Señor. Ahí, ¿verdad?, está la noticia de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá de urgencia tras la decisión de Donald Trump. Dos reuniones muy importantes. La reunión de la Liga Árabe el sábado, la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya que esto, como dije, es combustible para provocar una situación de mayor envergadura en Medio Oriente. Así que vamos a estar observando el escenario y preparados, que Cristo viene a buscar la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde en este programa. El día está cerca. El día está cerca. El hermano Tony nos va a despedir en oración y te esperamos. Riega la voz este próximo martes. El día está cerca a las 4 de la tarde con toda esta temática de la guerra de la confabulación. Vamos a hablar también de Gog y Magog y vamos a estar hablando de la batalla de Armagedón. El escenario se prepara. La iglesia se va. Amén. Así que gloria a Dios por eso, porque estamos viendo cumplimiento bíblico delante de nuestros ojos. Amén. Hermano Tony, ora y nos despide en oración. Padre Santo, Dios de amor. Gracias, Señor. Dios de misericordia. Mira, Señor, gracias por tu bendito palabra. Tu nombre. Mira, abre el entendimiento a los hermanos que están allá a la distancia, Señor, que ellos puedan entender, Señor, reconcilia que el día contigo. Está cerca, que ya las señales están ahí. Que no se mueva una hoja si tú no lo permites. Todo el escenario se prepara, y a prepararse para que nosotros podamos irnos contigo. En el nombre de Jesús te lo gracias, pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde y será hasta la próxima, este próximo martes a las 4 de la tarde en este tu programa por aquí por Maranata. El día está cerca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si el Señor no viene a buscar la iglesia primero. Amén. Dios te bendiga. Llévatelo, Joel.